Amigos de negocios y franquicias, estamos de regreso y con nuestro seriado sobre las marcas, su registro, protección, beneficios y alcances. Hoy hablaremos sobre ese derecho que se otorga a la invención, que se denomina las patentes. Y para conversar sobre este tema tan interesante nos acompaña Carlos Pacheco, licenciado en química, especialista en química orgánica. Fue consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en materia de patentes en Argentina, Paraguay, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Director de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial de Venezuela, jefe de examinadores de patentes del Registro de la Propiedad Industrial Venezolana, examinador de patentes en las áreas de química orgánica, farmacia y petroquímica, y consultor para la preparación del Manual Andino de Procedimiento en materia de patentes. Gerente de patentes para la firma Hoyt & Partners. Calurosa bienvenida a Negocios y Franquicias. Saludos. Todo un placer compartir este tema vital e interesante en este espacio del programa. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por la invitación y es un honor para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes mis conocimientos en el área de patentes y con el público en general para llevar estas inquietudes que puedan surgir en relación a este tema del cual muchas veces escuchamos hablar, pero que es de difícil comprensión. Así es. Y bueno, vamos a animar a aquellos oyentes que tengan alguna invención por ahí guardada y diga, bueno, nada, con lo que va a explicar Carlos Pacheco me voy a animar a proceder a hacer su debido registro. Pero ya vamos a conversar con todo eso. Estimado Carlos Pacheco, he estado destacando lo importante de este seriado que hemos estado realizando y que ya este de hoy es nuestro tercer episodio para despejar dudas sobre qué hacer y cómo hacer en este mundo del registro y protección de la marca. Y que a través de ti vamos a disfrutar un tema también muy importante y que genera muchas preguntas, como acabas de mencionar, ¿cómo es la patente? Entonces, comienzo preguntándote, ¿qué es una patente y cuáles tipos de patentes existen? Bueno, Gerardo, antes de definir una patente es importante definir una invención sobre la cual va a recaer la protección que da la patente. Un invento no es más que la solución a un problema técnico determinado. Ese problema técnico puede existir a lo largo del tiempo o puede ser completamente nuevo, pero la solución para que pueda optar a una patente tiene que ser completamente novedosa, es decir, que a nadie más se le haya ocurrido antes para poder tener el derecho de que se le conceda una patente. Entonces, ¿qué es una patente? Una patente no es más que un documento que expide el Estado, el cual otorga a su titular derechos exclusivos de explotación de la invención patentada por un tiempo determinado. Ese tiempo, por lo general, es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En Venezuela, esos 20 años se cuentan actualmente a partir de la fecha del registro, es decir, después que pasó toda la etapa de examen y de procesamiento de la solicitud. En cuanto a los tipos de patentes, según la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, existen dos tipos de patentes, la patente de invención y la patente de modelo y dibujo industrial. Carlos, ¿cuáles son las características de una patente y cuál es la importancia de solicitarla y de obtener ese derecho al creador de un invento? Las patentes, luego de esos 20 años que se le otorga, ¿viene a ser entonces de dominio público? Sí, las patentes tienen una duración finita en el tiempo, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta dos factores. La Oficina de Patentes concede este derecho exclusivo con la finalidad de que el inventor dé la posibilidad de dar a conocer su invención.
y que esa invención sea compartida por todas aquellas personas que tengan de una u otra manera interés en ella, luego que la patente pasa al dominio público. El derecho de patente no puede ser infinito porque tenemos que tener en cuenta la evolución de las tecnologías y un término de 20 años es definitivamente suficiente para que se desarrollen variaciones o mejoras o nuevas invenciones a partir de una invención otorgada 20 años antes. Bien, entonces fundamentalmente luego de vencido el plazo de duración de la patente, el contenido o la invención que fue objeto de esa patente puede ser utilizada libremente por cualquier persona que lo desee. Es muy importante para un inventor o para un titular de una invención solicitar protección de la misma. ¿Por qué? Porque la patente no es más que una compensación, una especie de reconocimiento que se está haciendo al inventor por el esfuerzo intelectual que ha hecho en el desarrollo de esa invención. Entonces, de nada vale que una vez que se ha invertido un tiempo y quizás un esfuerzo económico en desarrollar un invento sea apropiado por terceros sin que el titular reciba o el inventor reciba algún tipo de compensación económica por el esfuerzo realizado. Es allí donde invitamos a todos aquellos emprendedores o todos aquellos desarrolladores de invenciones que acudan a la Oficina de Propiedad Industrial de Venezuela para que obtengan a través de un proceso registral su derecho de patente para la explotación exclusiva de su invención. Ese proceso registral tiene una serie de etapas que se pueden ser consultadas en la web del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, y allí fundamentalmente se enumeran los requisitos para solicitar la patente y los detalles, digamos, técnicos y jurídicos que debe cumplir una invención para poder ser objeto de este certificado. Ahora bien, en cuanto al trabajo de consultoría sobre las patentes, ¿okay? Muy bien, hiciste la invitación a aquellos emprendedores o inventores que tengan alguna esa idea, pero ¿cuáles son los pasos a solicitar para revisar y verificar si una invención es patentable y cuáles son los trámites a realizar? Bueno, en principio, cuando ya tenemos un invento desarrollado, lo importante es primero investigar si alguien más solucionó este problema de la misma manera como la solucioné yo, o sea, si alguien desarrolló este invento para poder acudir a la oficina de patentes a solicitar el certificado. Entonces, lo primero que se aconseja es hacer una búsqueda en bases de datos de patentes especializadas accesibles en la web, que nos van a permitir determinar si nuestra invención cumple con el requisito de novedad. Es decir, si a nadie más se le ha ocurrido solucionar el problema técnico que soluciona mi invención de la misma manera como yo lo hice. ¿Por qué hacer esa búsqueda previa? Porque eso es un requisito fundamental para la oficina de patentes al momento de evaluar si concede o no la misma. El segundo paso importante es acudir a un asesoramiento técnico jurídico para elaborar los documentos que van a ser necesarios presentar ante la oficina de patentes. Puede ser el documento de patente cuenta con dos tipos de documentación, valga la redundancia, una parte, un documento técnico en el cual se describe la invención de manera tal que la oficina de patentes pueda entender el desarrollo de la misma, y unos requisitos jurídicos que vienen contemplados en la Ley de Propiedad Industrial. Entonces, es importante que los inventores se asesoren primero, como dije antes, con una búsqueda de antecedentes, la cual puede ser solicitada ante la Oficina de Propiedad Industrial de Venezuela, SAPI, o por unos servicios privados que se prestan en Venezuela a través de diferentes firmas especializadas en propiedad intelectual, y luego acudir a la oficina de patentes para que les den una mayor asesoría desde el punto de vista técnico y jurídico. Ellos están capacitados para hacerlo, y también, como lo dije antes, algunas firmas especializadas en el sector privado
pueden acudir, el inventor o el emprendedor puede acudir a estas oficinas y se les puede dar la información en detalle de los requisitos y valoración de la invención a ver si es patentable o no. Excelente. Carlos, mucho se ha escuchado sobre esas invenciones que se han creado en el mundo, pero en Venezuela existe cultura e incentivos para invertir en desarrollar nuevos productos, servicios o tecnologías. ¿Existen estos derechos exclusivos de explotación de invención como son las patentes? Sí, bueno, en Venezuela existe una oficina de propiedad industrial en el cual se tramitan solicitudes para la protección de invenciones. Desafortunadamente no existe una cultura para proteger las invenciones, puesto que no ha sido difundido de manera muy amplia este tema a lo largo del tiempo. Pero la relación entre solicitantes nacionales a solicitantes extranjeros es bastante amplia y a favor de los solicitantes extranjeros. Sin embargo, la Oficina de Patentes de Venezuela está haciendo, digamos, tiene un programa de difusión a nivel de emprendedores, a nivel de parques tecnológicos universitarios, etcétera, de diferentes sectores productivos en los cuales ellos pueden detectar o identificar invenciones e incentivar a los desarrolladores de estos inventos a que protejan los mismos. Pero en concreto no existe en Venezuela una cultura de protección de invenciones. Lamentablemente, desde el punto de vista corporativo, antes de cierto momento, en la industria petrolera tenía una cantidad respetable de solicitudes de patentes presentadas en Venezuela y en el exterior, pero este volumen ha disminuido significativamente. Una vez aquí en Venezuela, yo obtengo mi patente, como en el caso de las marcas, que si yo registro mi marca ante el SAPI, hay diferentes clases y una de ellas es la clase internacional, donde yo puedo ubicar mi marca ya registrada en cualquier país donde yo pretendo ingresar en esos mercados. En el caso de la patente, si yo registro esa invención en Venezuela, ¿ya queda en orden mundial o hay que también hacer solicitudes para que ese invento también sea reconocido a nivel mundial? Sí, las invenciones por lo general se protegen vía patente y este derecho de patente es territorial, es decir, solamente es válido en el país donde se solicita la invención. Es muy importante que una vez que decidamos acudir a la Oficina de Patentes de Venezuela, por ejemplo, en este caso, a proteger nuestra invención, tener en cuenta que tenemos 12 meses, es decir, un año para solicitar la protección para la misma invención en cualquier país del mundo que forme parte del llamado Convenio de París. Este convenio alberga casi 200 países en los cuales podemos proteger nuestra invención. Eso tienes que ir directamente a cada una de las oficinas, bien sea directamente o a través de un corresponsal, un especialista de patentes en esos países y hacer el trámite de acuerdo a la legislación nacional. En síntesis, los derechos de patentes son territoriales. No es posible obtener una patente multinacional en el caso de las solicitudes de patentes que se protegen bien en Venezuela. Y es muy, muy importante tener en cuenta que antes de obtener la patente debemos, si deseamos protegerla, por ejemplo, en los países vecinos, presentar la solicitud en el periodo comprendido entre los 12 meses contados a partir de la fecha en que se presentó en Venezuela. ¿Existen casos emblemáticos o conocidos acá en Venezuela sobre alguna invención ya patentada que también haya trascendido a nivel mundial? Bueno, el caso más emblemático fue el de la orimulsión. Entonces fue un desarrollo hecho en Intevep que tuvo gran impacto a nivel mundial por las facilidades que aportaba o las ventajas que aportaba esta tecnología
para el tratamiento de petróleo pesado. La patente de orimulsión fue protegida, o sea, la invención fue protegida en diferentes países y en algún momento fue, digamos, la invención emblemática de Venezuela para el mundo. ¿Okay? La patente fue otorgada en los Estados Unidos, fue otorgada en la Unión Europea, etcétera, en Japón, en Canadá. Entonces, yo la citaría como la más representativa de las invenciones que se han conseguido en Venezuela. También hay otros inventos como la punta del bisturí de diamante, desarrollada en el siglo pasado y que también obtuvo relevancia a nivel mundial. Y bueno, son muchos los casos de inventores venezolanos que han decidido proteger sus invenciones fuera del país y que comercialmente han obtenido ventajas o han visto retribuido el esfuerzo que hicieron para el desarrollo de su invención, no solamente con el reconocimiento que hace la comunidad o el aporte realizado a la tecnología de la cual trata la invención, sino que han visto también una compensación desde el punto de vista económico producto de esa invención patentada. También pudiéramos citar los trabajos realizados en cuanto al tema de salud, ¿no? Por Jacinto Combit, sus vacunas y todo ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Hay infinidad de casos. Lo que pasa es que no me vienen ahora a la mente, pero en Venezuela una de las características del inventor, del ciudadano o del venezolano es su inventiva, sobre todo ahora en estos tiempos de crisis, cómo solucionar problemas que nos pareciera cotidianos y desarrollar nuevos productos o nuevos procedimientos que compensen aquellas tecnologías a las cuales por una u otra razón no tenemos acceso en este momento. Entonces, se desarrollan pequeños dispositivos, se desarrollan herramientas, se desarrollan procedimientos para hacer un determinado producto que por ignorancia no se protegen, pero que indudablemente tienen un aporte intelectual importantísimo que puede ser objeto de patente. Así es. Entonces, podríamos concluir que en Venezuela existe la cultura de invención, más la desinformación es la que no hace que esos inventos sean patentados. Sí, el venezolano es inventivo por naturaleza. O sea, y eso lo puedes ver tú en cualquier visita que hagas en el campo o aquí mismo en la ciudad, cómo la gente se las arregla para solucionar un problema técnico que tienen, que se les presenta en el momento por la falta de un producto o por el desarrollo de un procedimiento. O sea, sí existe la inventiva en Venezuela, la hay. Lo que se pasa es que existe el desconocimiento en cómo protegerla. Entonces, la idea es, a través de este tipo de programas, incentivar a aquellos desarrolladores de productos o de procesos a que acudan a la oficina de patentes, a que busquen asesoría a través de los entes privados que nos dedicamos a estas tareas para que podamos definir estrategias para proteger su creación intelectual, bien sea llámese patente de invención, marca comercial, derecho de autor, etcétera. Todo producto intelectual es protegible. No debemos subestimarnos por el hecho de considerar que nuestro desarrollo o nuestra invención es demasiado fácil, demasiado sencilla. No, eso se lo dejamos a la oficina de patentes, que ella lo valore. Nosotros debemos hacer el esfuerzo por solicitar la protección y bueno, luego obtener la recompensa que a nuestro esfuerzo intelectual, que puede ser bien sea desde el punto de vista moral por el reconocimiento que nos haga la comunidad o desde el punto de vista económico por los beneficios que obtengamos en su explotación comercial. Y cabe resaltar que si yo hago una invención, vamos a poner en el sector industrial, una vez obtenida la patente ya puedo ir a
a las industrias, a las empresas para el desarrollo del producto que que hice la invención, pues. Sí, puedes buscar una asesoría para promover la comercialización del invento. Es decir, eso tiene muchas variantes. Puedes hacerlo a nivel gubernamental, acudiendo a los entes especializados en ese ramo. Puedes hacerlo acudir directamente a la industria en la cual se desarrolló la invención o que consideres de interés, o buscar asesoría privada para que te guíen en el momento en que tú deseas introducir al mercado el producto o el proceso que desarrollaste a través de la invención patentada. Carlos, ya tenemos nuestra invención, ya hemos hecho la entrega de los trámites, pero existen algunas trabas, algunos obstáculos durante todo ese desarrollo del proceso que finalmente pudiera decir el SAPI en este sentido que esa patente no es viable para la invención que yo estoy proponiendo. Sí, en efecto, el procedimiento para obtener una patente consta de varios pasos. La etapa de presentación, de la cual ya hablamos. Posteriormente hay una etapa de examen de forma, donde la oficina de patentes va a evaluar si los documentos están completos. Y en una tercera etapa de publicación, que está a cargo de la oficina de patentes, luego de pagada una tasa. Y esta etapa de publicación es con la finalidad de que terceras partes se opongan a la concesión de la invención, de la patente que se está solicitando. Es decir, puede haber un tercero que diga que ya había obtenido esa solución técnica de la cual trata la invención y por consiguiente alerta a la oficina de patentes para que no se conceda la invención. O sencillamente existe la solución técnica, ya existía en el llamado estado de la técnica, es decir, había sido divulgada en cualquier otro país y por consiguiente no reúne el requisito de novedad que es necesario para que se conceda la patente. El otro obstáculo que pudiera presentarse es en el momento de realizar el examen de patentabilidad. Si la invención no está suficientemente divulgada en el documento técnico presentado inicialmente, si la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad, es decir, no es nueva, como ya les he hablado, no tiene aplicación industrial, es decir, por ejemplo, una fórmula matemática, una teoría científica, etcétera, o carece de actividad inventiva, es decir, que la solución técnica que viene a resolver la invención resulta evidente para cualquier persona que trabaje en esa área, entonces la oficina de patente va a denegar la solicitud y por consiguiente obviamente no se va a conceder la patente. Entonces es muy importante, como dije al inicio de esta entrevista, que el inventor o el titular de una invención se asesore a través de una búsqueda o a través de especialistas en materia de propiedad intelectual, bien sea en el sector público o en el sector privado, para ahorrar tiempo y superar estos posibles obstáculos que se pueden presentar durante el procedimiento de trámite de la solicitud de patente. Excelente. Como sucede con las marcas, yo voy y registro una marca y resulta que esa marca la tenía un tercero, pero nunca la registró. Él no se puede oponer porque yo la registré primero, aunque esa persona ya la esté utilizando en su comercio, en su negocio, que pudiera haber cierta oposición, tengo entendido, y bueno, van al tema legal. En el caso de la patente, en el caso de una invención, yo inventé algo y a ti también se te ocurrió esa invención y tú la introdujiste ante el organismo SAPI y te la aprobaron y te dieron la patente. Y vengo yo a decir, bueno, pero esto yo lo estoy haciendo, de hecho yo lo estoy comercializando en la industria. ¿Qué pudiera pasar ahí? No, bueno, si hay una invención que ya ha sido desarrollada en la práctica, pero no fue protegida a través del sistema de patentes, el titular, digamos, del desarrollo tecnológico que se está explotando comercialmente puede solicitar al SAPI primero en la etapa de oposición a que se conceda esa patente. Y en caso de que no se haya percatado
de que había una solicitud de patente en trámite sobre un invento que ya se había explotado comercialmente o que era de dominio público, puede solicitar al SAPI, una vez concedida la patente, que la misma sea anulada. Todo eso está contemplado dentro de la Ley de Propiedad Industrial venezolana y, por consiguiente, no se corre el riesgo de otorgar invenciones que son de dominio público, es decir, que ya están siendo comercializadas al momento en que se presentó la solicitud, y tampoco se corre el riesgo de otorgar una patente a un titular que no le corresponde. Amigos de Negocios y Franquicias, conversamos con Carlos Pacheco, licenciado en Química, especialista en Química Orgánica, gerente de patentes para la firma Hoet & Partners. Por favor, tus vías de contactos y redes sociales para aquellas personas que te hayan escuchado y desean ampliar una asesoría a través de este tema que hemos tocado hoy. Bueno, yo los invito a visitar la página web de la firma Hoet & Partners, y allí no solamente van a obtener información acerca de mi persona, sino de todos los especialistas que tenemos nosotros acá en materia de propiedad intelectual, que perfectamente los vamos a asesorar de manera gratuita en el desarrollo de sus creaciones intelectuales en la forma más eficiente de protegerlas. Entonces los invito a visitar nuestro sitio web, y muy complacidos estaremos en recibirlos acá en las instalaciones de nuestras oficinas. Carlos, ha sido un verdadero placer haber compartido este rato contigo. Sé que quedan muchas preguntas al aire y vamos a dejar una ventana acá en el programa Negocios y Franquicias para una nueva oportunidad. Y en nombre del grupo que elaboramos acá a través del programa, te dejamos un gran abrazo y gracias por la oportunidad que nos has dispensado. Y como dije, en la espera de una nueva oportunidad para que sigamos conversando sobre este interesante tema. Perfecto, gracias a ustedes por la invitación, y estoy seguro que en un futuro vamos a tener oportunidad de profundizar un poco en otros aspectos de la protección de las invenciones, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.